vamos a hablar de cómo las normativas aprobadas por el Ejecutivo, mejor dicho, por el Legislativo, y observadas en particular lo que tiene que ver con la prisión preliminar o prisión preventiva. Ya nos confundimos. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar con Vladimir Padilla, a quien siempre le consultamos por su paciencia y por sus conocimientos respecto a estos temas. Buenos días, Vladimir. Hola, René, ¿cómo estás? Buen día. Antes de entrar al tema de fondo, por favor, para a partir de acá empezar a elaborar, diferencia entre prisión preventiva y prisión preliminar, por favor. Siempre se confunden los términos. Mira, para que la gente lo distinga, la detención preliminar no siempre se aplica en los casos y solamente se va a aplicar cuando hayan diligencias preliminares. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay la posibilidad de hacer una indagación y la necesidad de, en aquellos casos donde no exista flagrancia propiamente dicha, porque para que la gente lo entienda, la flagrancia es cuando te agarran con las manos en la masa. Así es, básicamente. Entonces, y eso solamente puede darse dentro de 24 horas. Okay. Pasadas 24 horas, ya nadie te puede detener, salvo cuando un mandato judicial. Es ahí donde opera la detención preliminar sin que exista proceso penal. Entonces, por eso la detención preliminar se da sin proceso y es con carácter de urgencia. Por ejemplo, tomemos el caso de esta chica que se parte de la hipótesis victimada por un policía. Entonces, date cuenta, no se sabía quién era, pero los primeros indicios daban con este policía. Entonces, tú puedes evitar para que él se fugue, pedir una detención preliminar, con los primeros indicios lo evalúa el juez y da la detención preliminar. ¿Por un plazo máximo de? La detención preliminar está por un plazo máximo para delitos graves de 15 días. Si no, puede ser 72 horas, 10 días y 15. ¿Y cómo atentó el Congreso frente a esto? Mira, lo hemos dicho varias veces. ¿Qué hizo el Congreso? El Congreso ha derogado esa detención preliminar. Es decir, el Congreso ha dicho, oye, esto pone en riesgo el tema de que cualquiera de nosotros aquí presentes podamos caer con una detención preliminar. Y lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque todos los congresistas dijeron, ¿qué cosa? Uy, no nos dimos cuenta, fíjate, eso estuvo tan escondido que no nos dimos cuenta. Y en vez de decir, ¿sabes qué? Saquemos una norma inmediatamente para decir que nos equivocamos, se demoraron un tiempo y dijeron, vamos a cambiar la norma y mejorarla. Y sacaron este proyecto de ley como una nueva ley, pero quedaba en suspenso hasta que el Poder Ejecutivo lo publique. Ahora vamos a regresar a lo que es la detención preliminar. Ahora pasemos a la detención preventiva, prisión preventiva. ¿Cuál es la diferencia? No solamente en la intensidad, sino se da cuando ya estás en un paso más. Yo siempre defino el proceso penal como algo de 3 pisos. Cuando tú estás en el primer piso, que es ya la entrada al proceso penal, tú, para poder investigar, ojo, requieres la necesidad de poder restringir a la persona su libertad. Y dependiendo del tipo de investigación, simple, compleja o de crimen organizado, tú necesitarás restringir la libertad de la persona. Lo más grave se da en crimen organizado, que son 36 meses. Date cuenta de la intensidad, 15 días y 36 meses. Entonces, ojo, ahí, por ejemplo, te das cuenta tú que la prisión se da en una cárcel, lo otro no. Claro. Es totalmente diferente. En la prefectura, en los ambientes de la policía. Y los elementos probatorios son más intensos para la prisión que para la detención. Mayores requisitos. Totalmente. Ahora, el tema de Nicanor Boluarte pasa por una prisión preventiva. Sí, así es. Okay. Porque él ya tiene un proceso penal abierto. Es decir, para la fiscalía tenían ellos ya el caso dado y decir, acá está el caso contra él. Perfecto. El juez le dijo, ok, pero la sala acaba de decirle... Ya, pero por eso, antes de regresar a la prisión preliminar que ha observado el gobierno de Dina Boluarte, pasemos al caso de Nicanor Boluarte, que tiene que ver con la prisión preventiva, que ya debió haberse llevado a cabo en un penal. ¿Qué hizo Richard Concepción Carhuancho? ¿Por qué él sí atracó la prisión preventiva? ¿Qué hizo? ¿Qué significa el control difuso? Lo que sucede es que, fíjate tú, las normas que estaban para combatir el crimen organizado establecían la posibilidad de definición de crimen organizado de una manera mucho más amplia. Eso ha tenido muchos abusos.
pero también ha posibilitado la lucha contra el crimen organizado. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Congreso, dizque para evitar abusos, modificó y bajó el nivel de requisitos para... En la 32108, Así es. que era la norma por la cual piteaban también los transportistas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ante esa situación, obviamente la defensa de ese señor Boluarte ha dicho, oye, yo no encajo acá y por tanto vas saliendo del marco para de la prisión ley. preventiva. Así es. Entonces, Carhuancho, ¿qué hizo? Él dijo, yo no lo voy a aplicar porque en buena cuenta yo aboco a la Constitución. Pero la Corte Suprema ha señalado... Claro, pero Carhuancho dijo, prefiero la Constitución a esta norma. Así es. Control difuso se llama eso. Control difuso, para que todo el mundo lo entienda, es cuando un juez define y prefiere la Constitución frente a una norma de inferior rango. Pero en temas penales hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso siempre se puede hacer en favor, además del investigado. Cosa que no era acá, era en contra del investigado. En realidad no. Claro. Y por esa razón es que la Corte Suprema ha dicho, oiga, nos guste o no nos guste, la ley es la ley. Y acá no se está vulnerando un derecho superior a nada. ¿Por qué? Porque los congresistas, nos guste o no nos guste, y ahí está el poder del Congreso, ellos te pueden definir qué es delito y qué no es delito. Nos guste o no nos guste, por ejemplo, mañana te pueden decir, la comercialización de droga en el Perú es libre. Oye, me parece inmoral. Sí, pues, ya, pero es la ley vigente. Es la ley vigente. Ya, pero por eso. No puedes aplicar control difuso a eso. Nicanor Boluarte se está beneficiando con la ley que ha dado el normas Congreso. aprobadas por el Parlamento. Así es. Eso es un efecto es un claro. hecho claro. Y no solo él, otros también. Y muchos más. Es decir... incluso los extorsionadores. Totalmente. Es una burla lo que han dicho respecto de que a este gobierno le interesa la lucha contra el crimen. Es más, salió la señora presidenta, recuerda, tú lo hemos visto acá, a pedir pena de muerte contra los violadores y todo lo demás. Oye, pero todo el sistema que está haciendo ahorita favorece eso. La pregunta sería, ¿qué pasa con un violador el día de hoy que después de 24 horas puede volver a violar a la víctima? Porque no vas a poder aplicar una detención preliminar. Claro, y qué indignante. Y sale a pedir pena de muerte. ¿Qué tal demagogia, no? Escandalosa. ¿Qué tal hipocresía? Totalmente, hipocresía total. Ahora, para terminar, nos quedan dos preguntitas. Entonces, ¿se está beneficiando con las leyes del Congreso? Es una prueba más que estaría, digamos, justificando o explicando por qué el Congreso estaría protegiendo a sus eventuales partidarios de las normas indirectamente más duras. a ellos también, ¿no? Claro, indirectamente a ellos también y de paso a los delincuentes comunes. Ojo, ahora, regresemos a la prisión preliminar. A la detención preliminar. A la detención preliminar, que ha sido observada por Dina Boluarte. O sea, el Congreso se dio cuenta que metió la pata, ahora salen algunos congresistas a decir cómo es posible, pero votaron a favor de la eliminación de la detención preliminar. Y Dina Boluarte con Adrián Sen la han observado y han retirado a los delitos de corrupción de las posibilidades de la detención preliminar. ¿Qué te parece eso? En buen romance, oye, ¿cómo nos cuidamos de cara a las elecciones del 2026? ¿Cómo hacemos todo el tema para evitar que nos puedan detener o puedan detener a alguien llegado? ¿Sabes qué? Eso es una vergüenza atroz. Es más, para que la gente lo sepa claramente, es tan vergonzoso que ¿a quién le pide el Poder Ejecutivo la opinión? Obviamente para eso tiene un ministro de Justicia. ¿A quién se la ha pedido? ¿Con José Santibáñez? Al ministro del Interior. Y por eso, no al ministro, claro, sino... y la pregunta es ¿por qué? Y el ministro de Justicia, ¿por qué no se la reclamar? O sea, lo que te están diciendo es, poco me interesa tu opinión legal como ministro de Justicia. El ministro de Justicia políticamente le han hecho un desaire total. Él debería retirarse porque están pidiendo la opinión como si fuera... Tú eres ministro de Salud y un tema de salud le están pidiendo al ministro de Cultura que opine. ¿Te das cuenta? Entonces, eso no tiene sentido. Clarísimo. ¿Cómo nos meten, disculpa la expresión, cómo nos meten el dedo? ¿Cómo nos meten el dedo? La yuca. ¿Cómo nos meten la yuca los políticos? Increíble que por protegerse entre ellos desprotegen a la ciudadanía. Sépanlo bien. Ojo, por protegerse entre ellos están favoreciendo a los extorsionadores, a los violadores, a los sicarios. Sépalo bien, por favor. Saque su línea de quiénes son estos políticos que nos están gobernando y pretenden seguirnos gobernando. Mari, contigo.